Muchas gracias en estar presente en el Congreso Virtual de Medicina Crítica de Panamá 2021. Es un placer. Voy a hablar de las complicaciones sépticas en trauma. Nosotros sabemos que el trauma es responsable por 1 en cada 10 muertes y sabemos también que tiene un porcentaje muy importante dentro de las poblaciones más jóvenes. Muchas veces los pacientes politraumatizados no van a morir inmediatamente en los primeros tiempos, pero sabemos que van a morir por complicaciones tardías y por disfunción multiorgánica, que viene muchas veces de complicaciones respiratorias y o sepsis. No sabemos que los traumas pueden ir de un trauma pequeño, localizado, por ejemplo, en un miembro, o puede ir hasta un politrauma que puede afectar casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y mismo, como por ejemplo, un trauma moderado, como una fractura del fémur, puede desenvolver una respuesta inflamatoria sistémica, un CIRS, y llevar a la muerte. Lo sabemos que la vía inflamatoria de respuesta y que los sistemas de coagulación van a contribuir para eventos menos positivos y desfechos menos buenos. Sabemos que el equilibrio entre la fisiología y la respuesta inflamatoria y las alteraciones de coagulación van a afectar toda actividad inflamatoria y también la inflamación va, por su vez, a activar la coagulación. Entonces, también sabemos que sepsis está siendo estudiada y con resultados y perspectivas de sobrevida muy buenas. Y que los pacientes de trauma continúan a ser un desafío. En este momento, cerca de 180 biomarcadores para sepsis están siendo trabajados. Y algunos de ellos están siendo usados para sepsis postraumática. Y algunos ya tienen algunos resultados, pero ainda controversos. Sabemos que el trauma que va a afectar la función inmunológica, las suas características, y también va a depender de la severidad del trauma, del número de ferimentos y los riesgos, los factores de riesgo que pueden ayudar a desenvolver una sepsis postraumática. Los biomarcadores que están a ser más usados y discutidos en relación para nos ayudar en trauma relacionado, en sepsis relacionada con trauma postraumática, son estos, con algunos resultados discutibles que ainda no se encontró el ideal. Pero la procalcitonina, que sabemos que es el precursor de la hormona de calcitonina, nos ayuda, y ya sabemos que en sepsis también es un marcador de infección bacteriana y que después su elevación y niveles elevados que nos ayudan a predecir la sepsis. Esto también es usado en sepsis de causa de trauma postraumática. La liberación de las citoquinas y la medición, que sabemos que es un balance entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, sabiendo la variación que acontece, ya también podemos saber la gravedad y si va a entrar en sepsis o no.
La interleucina 10 también mostró que su medición puede, y cuando sus valores son muy altos, son en pacientes que van a desenvolver sepsis. La PSP es una lectina, una proteína lectina de fase aguda, que inicialmente se fue usada en pacientes con pancreatitis. Pero ya sabemos que la relación entre la PSP y la proteína de regeneración puede predecir y distinguir complicaciones de choque séptico en pacientes postraumáticos. El clearance de los lactatos, sabemos que evidentemente con un doente en choque que va a tener una hipoperfusión, entonces en trauma tenemos mucha necrosis de tejidos. Entonces, también la propuesta de usar la clearance del lactato como una medida para avaliar la efectividad de la resucitación en sepsis inicial. También se tiene usado otras como el monócito antigenio, humano leucócito antigenio, y como por ejemplo la circulación de monócitos. Esto es usado como un indicador de post-trauma y el estado del sistema inmunitario, si hay o no depresión del sistema y cómo el organismo fisiológicamente se va a comportar. La activación del sistema de complemento acontece muchas veces por trauma severo y podemos biológicamente medirlo y podemos saberlo a través de la eliminación de patogénicos invasivos y de la fagocitose, como el complemento C3 o C4b, del C3A, C5A, y, por ejemplo, cuando tenemos a través de la membrana, de la destrucción de la membrana del complemento 5b y 9. Ya también sabemos que los niveles de complemento 3 están relacionados con la severidad del trauma y las complicaciones infecciosas, y que va también a tener una relación con la mortalidad en el post-trauma. Los PAMPs, que tienen que ver con padrones para medir la inflamación y las moléculas inflamatorias, que tiene a ver con la respuesta inicial del sistema inmunitario. Y algunas de las moléculas que pueden ser, que pueden llevar al aislamiento son del shock calor, nexinas, defensinas y el HMGB1/S100. La TAFI, que es una carboxipeptidase proenzima, que también va a trabajar con la activación de TAFI-A, con la trombobumina complexo, que va a inhibir fibrinólisis. Entonces, con esto ya sabemos su papel en la cascada de la coagulación y lo que puede cambiar y alterar en la coagulación y coagulopatía que viene a seguir. Y claro, sabemos que la activación de los complementos C3A, C5A, pueden ser también inactivados por el TAFI-A. Hasta ahora, los estudios sugieren que TAFI puede tener una ligación muy importante entre la inflamación y los complementos y los sistemas inflamatorios y cómo va a reaccionar
perante el paciente traumatizado y la reacción inflamatoria generalizada. Sabemos que el desenvolvimiento de sepsis está asociado con una descida rápida inicial de TAFI y un aumento del complemento 5A. Y esto nosotros, si tenemos forma de medir, podemos predecir y saber que estamos perante un paciente que va a desenvolver sepsis grave. Entonces, la elevación del complemento 5A y la disminución de TAFI, probablemente con nuestros próximos estudios, pueden ser factores predictivos para el desenvolvimiento y predicción de sepsis después de politrauma. Y los factores de riesgo. Sabemos que los pacientes que precisan de estar en una unidad de terapia intensiva, que durante mucho tiempo van a aumentar la probabilidad de disfunción multiorgánica y que muchas veces el punto de partida es el respiratorio y el cardíaco. El tiempo que demora a llegar al hospital después del trauma, cuando se empieza el tratamiento, la reanimación y la estabilización, está mucho relacionado con la probabilidad de tener sepsis. Cuando tenemos una baja de RTS, de Revised Trauma Score, cuando está muy baja, y claro que también es un factor de mal pronóstico, cuando tenemos muchos ferimientos, sabemos que tenemos un riesgo mayor de infección y si tenemos que hacer o se hacen alguna anastomosis, el riesgo de decencia es mucho mayor. Sabemos que también los hombres son un factor de riesgo también para la sepsis y también para la sepsis postraumática. Y esto ya está demostrado en varios estudios. Y esto está atribuido también a las diferencias del sistema endocrino y también hay algunos estudios acerca de los aspectos socioeconómicos que predicen el riesgo de sepsis. Entonces, parece obvio, pero sabemos que la edad y patología preexistente también son predictores de sepsis y falencia multiorgánica y muerte. Entonces, la edad, problemas previos. Si tenemos un Glasgow Coma Scale menor que 8, sabemos que tenemos a alguien inconsciente, entonces es muy grave. Entonces, también tenemos un politrauma que en el local tenía un Glasgow inferior a 8, factor de mal pronóstico, de probabilidad de sepsis. Cuando teníamos, por ejemplo, la ISS en términos de Severity Score, International Severity Score, muy alto, también sabemos que esto que nos va a decir que tenemos un politraumatizado grave, entonces la probabilidad de entrar en sepsis es mucho mayor. Entonces, en el trauma, cuando tenemos un bajo RTS, un alto ISS, o que necesitamos de apoyo de órgano en una terapia intensiva y múltiples ferimentos, tenemos que también ayudar a los cirujanos a decidir qué tipo de cirugía pueden hacer. Si ellos no están sensibilizados, tenemos que avisar que probablemente tiene que ser una cirugía rápida, que no se debe probablemente hacer anastomosis y probablemente también podemos dejar
en la laparostomía y pedir a los cirujanos para que lo hagan una segunda visita para mirar cómo está. Más recientemente se empezó a usar otro score, y este es tórax, en que lo que fue demostrado es que el trauma más probable o el sitio anatómico más probable para predecir la sepsis es el tórax. Entonces, se llegó a la conclusión que los traumatizados de tórax tienen un porcentaje mayor de entrar en sepsis y disfunción multiorgánica. Entonces se empezó más recientemente a usar esta predicting score del tórax. También ligado al número de ferimentos, el número de transfusiones. Sabemos que un paciente que tiene que hacer muchas transfusiones de células rojas, plasma, fibrinógeno, es un paciente que va a tener muchas otras alteraciones fisiopatológicas. Y claro, se tiene que ser operado. Cuántas veces va a ser operado también son factores de riesgo para aumentar la probabilidad de sepsis. Entonces, la respuesta de transfusión de sangre, de componentes de sangre, no es solamente la respuesta inflamatoria, que eso va a cambiar y que va a elevar muchas veces a una depresión del sistema inmunitario y muchas veces a través del choque hemorrágico. Entonces, tenemos que pensar bien y ponderar lo que transfundimos y cómo lo hacemos. Nosotros sabemos que un paciente cuando entra en coagulopatía, que van a tener una probabilidad de disfunción multiorgánica y empiezan a sangrar por todo el lado. Entonces, empezamos a observar una modificación en la coagulación, sabemos que está ahí en la dirección errada. Entonces, tenemos que hacer mejor. El estadio hemodinámico, si tenemos una persona que está instable, que precisa de muchas aminas y que va a aumentar los lactatos y más perfusión, es evidentemente un factor de mal pronóstico. Entonces, nosotros tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario a estos pacientes el más temprano posible. Y sabemos que muchas veces, haciendo una historia y conociendo los estudios, que es más rápido, tenemos una idea de qué va a acontecer con el paciente, de usar muchas veces los biomarcadores. Claro que los biomarcadores son muy más fiables, pero la observación, el estudio y el conocimiento y haciendo un abordaje rápida, muchas veces nos apoya y nos ayuda a identificar los pacientes que realmente van a entrar en sepsis y precisan de más cuidados y un abordaje más cuidadosa post-trauma. Sabemos que la incidencia de sepsis postraumático disminuyó entre 93 y 2008, pero esto no fue acompañado de grandes alteraciones en el subgrupo de pacientes con sepsis. Es verdad que el post-traumatic sepsis disminuyó, pero los que entraron en sepsis, el final fue el mismo.
sin grandes cambios. Entonces, nosotros sabemos que sepsis após un trauma o sepsis en politrauma es un desafío enorme, multidisciplinario, y es necesario un esfuerzo de todos para disminuir la morbilidad y la mortalidad. Tenemos que identificar los pacientes en riesgo de tener sepsis lo más temprano posible para lo abordarnos y disminuir esta complicación mortal en población normalmente más nueva. Muchas gracias a todos y buen congreso.